Gracias, Liliana. Gracias a ti y a Alan Sullivan por esta importante conferencia nacional e internacional, que creo que va a ayudar muchísimo a seguir impulsando esta apuesta que es de todos nosotros, que es lograr mejores oportunidades educativas y oportunidades de calidad para los chicos con habilidades diferentes en nuestro país y en todos los países de América Latina y del mundo. Bueno, yo he organizado esta exposición en dos partes grandes. Una primera es el enfoque, que es muy importante, qué enfoque, con qué perspectiva es que nosotros planteamos el tema. La segunda parte es resumir unos 7 retos que considero los más importantes para la situación de la educación inclusiva en el Perú, ¿no? Y poder de repente, a través del diálogo con ustedes, comparar cómo se da esa situación en otros países y qué podemos aprender unos países de otros, y también acá en el Perú, cómo se está dando exactamente tanto el problema como la posibilidad de la educación inclusiva en cada una de las regiones. En primer lugar, entonces, creo que es muy importante asumir un enfoque de derechos. Esto no es un asunto de una dádiva, de un favor que le estamos pidiendo al Estado, no, es un asunto de derechos, está instituido en nuestro país que todas las personas, al margen de cualquiera de sus características de sexo, raza, capacidad, tengan el derecho de ejercer todas las oportunidades, todas las posibilidades para desplegar plenamente sus capacidades y habilidades, ¿no? Y las personas que tienen habilidades diferentes y que en nuestro país legalmente se llaman personas con discapacidad, ¿no? Tengan también esta posibilidad, ¿no? Y si existen derechos, por lo tanto, existen posibilidades, existen responsabilidades por parte de quienes tienen que hacer que este derecho se haga realidad, ¿no? Esto también es muy importante en la situación actual en que a veces en muchos países, en el nuestro también, tiende a considerarse muchos derechos como parte de un mercado de servicios y comienzan a venderse los derechos. Entonces yo quiero que mi hijo esté incluido, tengo que pagar un profesor extra, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, ¿no? Pues bien, la educación no es una mercancía. Se necesita, por lo tanto, que el Estado garantice plenamente la posibilidad de ejercerlo. El Estado tiene que respetarlo, asegurarlo y protegerlo de cualquier violación o de cualquier mal uso que se pueda hacer de él, ¿no? Sobre todo cuando se trata de educación pública, ¿no? Pero en general también que no haya ninguna violación tampoco de este derecho a la educación en el campo de la educación privada. Y eso es importante, esta perspectiva del derecho, porque en general nosotros las políticas públicas las enfocamos a veces en sí mismas, ¿no? Vimos la política, tengo mi plan, veo cómo la voy a cumplir, tengo mis metas, mi diagnóstico, y me olvido de las personas. Las personas son el eje de las políticas. No tienen sentido hacer una política si no considera a las personas. Y esta perspectiva del derecho implica precisamente considerar como eje a las personas, ¿no? Martha Nussbaum, que es una filósofa internacional muy reconocida, dice lo siguiente: creo que la política debe continuar siendo nuestra primordial fuente de esperanza para garantizar el futuro de los derechos humanos básicos. O sea, la razón de la política son los derechos humanos. No es la eficiencia de la política, no es la meta, no es el rendimiento escolar, no es no, es que la persona se realice como ser humano, ¿no? Entonces, tenemos que ver la consistencia de las políticas, evaluar la consistencia de las políticas en la medida en que esa consistencia responde al cumplimiento efectivo del derecho de las personas con discapacidad. Esto, por supuesto, en nuestro país y en varios de los países que están aquí conectados en todo el mundo, está respaldado internacionalmente por instrumentos como la Convención, ¿no?, de los derechos de las personas con discapacidad, la Conferencia de Salamanca, que probablemente todos ustedes conocen ya, y que sanciona, aprueba el derecho de la educación inclusiva, es decir, que los niños con habilidades diferentes estudien en espacios regulares, en colegios regulares, en escuelas regulares,
teniendo allí la posibilidad de desarrollar plenamente su potencial. Esto ya está legalmente sancionado, ¿no? Y acá también en nuestro país tenemos en el Proyecto Educativo Nacional los Objetivos Estratégicos 1 y 2, que hablan de resultados educativos de igual calidad para todos, y estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. Eso es importante porque no habla de resultados educativos iguales, sino de igual calidad. Es decir, que cada persona puede tener un resultado educativo diferente. En el caso de personas con habilidades diferentes, obviamente que también van a ser resultados diferentes, pero con igual calidad, ¿no? Entonces no se trata acá de masificar o homogeneizar la educación regular para extenderla de la misma manera para las personas con habilidades diferentes, sino lograr que estas personas con habilidades diferentes tengan una educación diferenciada, pero de igual calidad, ¿no? En este sentido, bueno, siempre comparando estos dos aspectos, por un lado, el derecho a la educación inclusiva, y por otro lado, la responsabilidad pública frente a esto, es importante recordar que el derecho a la educación inclusiva tuvo un aporte importante, fundamental, en el documento de la UNESCO elaborado por Catalina Tomaszewski, que planteó que para ver si se está cumpliendo o no un derecho, hay que contemplar 4 dimensiones: la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad de los colegios regulares que atienden y reciben a los niños con discapacidad. ¿Qué es la asequibilidad? La asequibilidad es que yo pueda tener una escuela cerca a mi casa. O sea, no basta que hayan suficientes escuelas o en número, sino que además de ser suficientes, yo pueda matricular a mi hijo en una escuela cerca a mi casa. Porque si a mí me dicen en el Perú hay, no sé, 30.000 colegios inclusivos, pero la mitad está en Lima, muchas personas que están en provincias no podrán ejercer este derecho plenamente porque no hay asequibilidad. Accesibilidad significa que una vez que ya existe el colegio, no haya ninguna barrera, ni física ni cultural, que hayan no solamente las rampas, los baños adaptados, el lenguaje en braille, los textos en braille, el lenguaje hablado, todas las técnicas y materiales adaptados, sino que además hay un clima escolar inclusivo, ¿no? Es decir, que no haya ningún impedimento que haga que el niño, una vez que está en la escuela, o la niña, pueda ejercer su derecho a la educación. Aceptabilidad significa calidad, es decir, que además de que no hay ninguna barrera, ese niño o esa niña tiene los mejores profesores, la mejor enseñanza, el mejor método, y no está ahí arrimado en un rincón del aula, y dicen que incluido, pero en realidad está simplemente integrado parcialmente, ¿no? Como en un aula, pero no está incluido. Y adaptabilidad es que todos los materiales y todas las evaluaciones, todo lo que se hace en el colegio esté adaptado a sus necesidades específicas por discapacidad, ¿no? Y por nivel de habilidad diferente, porque un chico con autismo necesita adaptaciones diferentes a un niño con síndrome de Down, o a un niño con Asperger, o a un niño con ceguera o con deficiencia auditiva, ¿no es cierto? Entonces esas adaptaciones tienen que darse. Como ven, estas 4 A's están mirando a la persona. Entonces, si hay que mirar estas 4 A's como foco, todas las políticas del Estado tienen que centrarse en estas 4 A's. Tanto la normatividad y enfoques que se den en la política, como también el diagnóstico de partida tiene que mirar las 4 A's, la institucionalidad de las políticas, es decir, las políticas tienen que tener responsables, y los presupuestos, ¿no? Entonces, todo el Estado tiene que organizarse para cumplir esas 4 A's, considerando un montón de aspectos, pero básicamente, en primer lugar, lo que está establecido desde un enfoque, desde dónde parto yo, a dónde quiero llegar, quiénes lo van a hacer, quiénes se responsabilizan por esto, y con qué recursos contamos para esto. Entonces vamos a ver en qué medida en nuestro país se están haciendo estas cosas con este enfoque en estas 4 dimensiones. Recordando siempre también que la dimensión de derecho de la educación
implica una complejidad muy grande. No es solo el acceso, no es solo que su hijo pueda ser matriculado. Eso es tan solo una de las 3 dimensiones de la justicia. La justicia y el derecho tienen 3 dimensiones fundamentales, ¿no? La primera es efectivamente el acceso a oportunidades de educación. Es decir, que no haya chicos y chicas que por no tener un colegio, por no tener un profesor, por no tener por existir barreras, etcétera, no puedan acceder a la educación. Pero eso no basta. Además de esta justicia, que es la justicia redistributiva o justicia distributiva, que distribuye las oportunidades, las hago alcanzar para todos, también está la otra dimensión de la justicia, que es que yo sea reconocido como un igual. Puedo estar matriculado, pero si en el recreo se burlan de mí, si soy objeto de bullying, si los profesores me miran digamos, subvalorándome, entonces no estoy siendo reconocido en mi derecho. La justicia del reconocimiento es fundamental. Y esto se da no solo para personas con habilidades diferentes, también para cualquier tipo de discriminación. Por ejemplo, una mujer indígena que por sus polleras se siente en el filo de la silla y se siente disminuida, ¿no? Y que no le niega la entrada a una entidad pública por su vestimenta o porque tiene un hablar del castellano dificultoso, no está siendo reconocida. Teóricamente tiene la oportunidad de entrar a esa entidad pública, pero en la práctica le niegan la entrada. Y el otro nivel de justicia, que es el tercero, que es el nivel de justicia de la autonomía y del posicionamiento. Es decir, yo necesito que los niños con discapacidad y con habilidades diferentes sean incluidos, matriculados en la escuela, sean reconocidos como iguales y además sean empoderados, que tengan voz, que tengan sus opiniones y las de sus familias valgan en la escuela igual que la del resto, ¿no? Y esto vale para cualquier tipo de discapacidad, que las personas con habilidades diferentes finalmente se formen como ciudadanos, ¿no? Como partícipes de esta sociedad y no solamente como personas de segunda categoría que se incluyen pero que no votan, no eligen su trabajo. Después, ¿cómo vamos a aspirar que trabajen si no tienen el desarrollo de ese nivel de la justicia? La escuela, entonces, tiene que desarrollar esas 4 A's considerando estos 3 niveles. Si examinamos de manera general y damos una evaluación general de las políticas en el Perú frente a estas 4 A's y al ejercicio del derecho, tenemos lo siguiente, que lo más avanzado es la normatividad y los enfoques. Es decir, en nuestro país tenemos una normatividad bastante avanzada, que reconoce, por ejemplo, que es la escuela la que tiene que adaptarse al niño y no a la inversa. Que manda que no haya ninguna escuela que pueda negarle la matrícula a un niño con discapacidad, establece un conjunto de reglas para que esto se dé, etcétera. La normatividad está bastante bien en nuestro país. Sin embargo, en el diagnóstico tenemos algunos déficits. Se ha avanzado recientemente porque justo en 2012 hubo un censo, una encuesta nacional del Instituto de Estadística, que nos dio por fin, después de muchísimos años, una idea un poco más precisa de cuántas personas con discapacidad o con habilidades diferentes existen en nuestro país, cuántas de ellas están en edad escolar, etcétera, ¿no? Esto es lo segundo que está más o menos avanzado. Lo tercero menos avanzado es la institucionalidad, es decir, hay propuesta, ahora ya tenemos algunos datos, pero realmente casi nadie se hace cargo de esto. Nadie se responsabiliza. No, un poco, finalmente lo arriman, por lo menos en el Perú, en el Ministerio de Educación, lo arriman a la Dirección de Educación Básica Especial, cuando no es la Dirección de Educación Básica Especial de los países la que tiene que hacerse cargo de esto, sino precisamente la Dirección de Educación Básica Regular, que es la que tiene que recibir a los niños, y tiene que exigirse a sí misma cumplir con todas las condiciones. Y finalmente los presupuestos, como ustedes saben, los recursos asignados para asegurar este derecho son siempre disminuidos y no son estables. Nosotros tenemos en nuestro país actualmente un presupuesto que hemos conseguido, presupuesto por resultados, que nos da para 2, 3 años más, ¿no? Pero de ahí no hay una perspectiva de sostenibilidad, ¿no? La idea del proceso de inclusión
es que haya una situación progresiva por la cual, en primer lugar, la escuela abre sus puertas a los estudiantes con discapacidad y ahí se cumple la asequibilidad y la accesibilidad. Se eliminan las barreras y se construye un clima inclusivo de aprendizaje y finalmente se logran y certifican los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad. Si logramos las tres cosas, que las escuelas abran sus puertas, segundo, que no haya ninguna barrera y finalmente que se logren aprendizajes y se certifiquen, es que estamos logrando que la escuela se responsabilice por toda la educación, incluyendo los logros. Si no, no hay inclusión. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los desafíos, que los voy a enumerar uno a uno, los más importantes, ¿no? Viendo primero un diagnóstico. En primer lugar está la cuestión de normatividad, que como les decía, es donde tenemos un mayor avance, porque hay un enfoque de que es, ¿no?, acorde con la normatividad internacional de la Convención y la Convención de Salamanca, etcétera, que dice que no es la persona con discapacidad la que se adapta a la escuela, sino a la inversa, ¿no? Sin embargo, hay varios aspectos, por lo menos en el Perú, que no están suficientemente normados, que estaban en normativas anteriores, pero que vienen nuevos ministros o nuevas autoridades, anulan los reglamentos y no recogen un conjunto de cosas que parecen de detalle, pero que son fundamentales. Por ejemplo, el número de vacantes que se dan para los chicos que deben ser incluidos en las escuelas regulares, antes estaba en el reglamento de la ley y ahora solamente está en la directiva de inicio de año. Es decir, que cada año tenemos que fijarnos si está o no en la directiva. Y si viene un ministro que se olvidó de eso, o un responsable, ¿no?, de educación básica regular que no lo colocó, nos quedamos sin vacantes. Segundo, el no condicionamiento de la matrícula, por ningún motivo. En eso, felizmente, en nuestro país hay bastante énfasis de que no se condiciona la matrícula, pero igualmente está solo en la directiva de inicio de año escolar. Lo mismo la ficha única de matrícula, es decir, que a los niños con habilidades diferentes no se les matricule de otra manera, sino de la misma manera que a cualquier otro chico, ¿no? La obligación de todos los proyectos educativos de las escuelas, que acá se llaman proyectos educativos institucionales, de tener un enfoque inclusivo, ¿no?, para las personas con habilidades diferentes. Eso tampoco está normado. Tampoco está normado de manera permanente la existencia de un profesor sin aula a cargo en las instituciones educativas que reciben a un número significativo de niños con habilidades diferentes, ¿no? Esto es fundamental para que este profesor respalde a los maestros inclusivos que están en las diferentes aulas y grados, ¿no? Tampoco está normado que se incluya a los niños con habilidades diferentes, no solo en las aulas, sino en todas las actividades extracurriculares, en las competencias artísticas, deportivas, etcétera. Eso no está normado. En la práctica muchas escuelas lo hacen, pero debería establecerse. Y que las libretas y actas sean iguales. Entonces creo que el primer desafío es consolidar el enfoque que ya existe y hacer que aterrice en estas y otras sugerencias que quizá ustedes mismas nos pueden hacer llegar a través del diálogo que vamos a tener a partir de la experiencia que tienen en los diferentes países y localidades del país, del Perú, ¿no?, y en los otros países. El segundo desafío es consolidar también el tema de la información, ¿no? Visibilizar cuántas personas con discapacidad y habilidades diferentes tenemos en el país, cuál es la demanda real, cómo es la demanda en cada región. Es muy probable que sea muy distinto lo que pasa en Tumbes que lo que pasa en Lima, y también sea muy diferente, pues, por supuesto, en cada país. Que esta información esté sistematizada, disponible y asequible, es decir, que si yo vivo en Puno pueda ir a una oficina y enterarme cuántos niños con discapacidad hay, cuántas escuelas hay, inclusivas, cuántos vacantes y todo lo demás. Por supuesto, esto todavía no está. Que tengamos un índice de inclusión por la cual podamos medir si una escuela es inclusiva o no, ¿no? Ahora que se habla de acreditar la calidad de las escuelas, debería ser una condición que una escuela de calidad sea inclusiva, si no, no debería acreditarse, pienso yo, ¿no? O sea, en los criterios de acreditación de las escuelas, que ahora están, por ejemplo, en manos del CINEACE, aunque ahorita no se sabe dónde va a quedar, porque el CINEACE lo quieren desaparecer, pero al margen de quién se haga cargo de esta acreditación,
tiene que ser una acreditación que considere la inclusión. Actualmente no está siendo considerada, ¿no? Y si tenemos el punto de partida claro, es decir, cuántas personas con habilidades diferentes tenemos que atender, entonces podemos hacer un plan. No podemos hacer un plan sin saber de dónde partimos, esto es lógico, ¿no? Entonces, eso es lo que faltaba en nuestro país, y ahorita vamos a ver algunas cifras muy importantes, ¿no? Que nos ha dado recientemente el censo de la encuesta del INEGI del 2012, ¿no? Que nos dice que hay una población con discapacidad de 1,5 millones, acá no, 1,5 millones de personas que tienen discapacidad en el país, en el Perú, de las cuales el 14% más o menos está en edad escolar, de 0 a 17 años o de 0 a 20 años. De esta población en edad escolar, la mayor parte tiene lo que se llama en el país una discapacidad leve o moderada, y un 18%, o sea, 10.000 personas, tiene una discapacidad severa. O sea, tenemos más o menos 110.000 personas, 108.000 personas en edad escolar para atender, ¿no? Para ser incluidos en el sistema regular, un 82% según nuestro país. En nuestro país todavía las personas con discapacidad severa legalmente no pueden incluirse. Hay otros países donde sí se incluyen, incluso las personas con discapacidad severa o multidiscapacidad, ¿no? Esta población, a su vez, ¿qué pasa con ellas, no? Hay una parte de estos 100.000, 110.000, que está fuera del sistema educativo. Nadie sabe dónde están. ¿No? Hay que ir localidad por localidad, prácticamente casa por casa, para saber que en muchos lugares, incluso muchos de estos niños están atados ¿no? Amarrados, están encerrados, están desatendidos, ¿no? Eso todavía no se visibiliza. Incorporados al sistema educativo hay 32.000. ¿No? Esos 32.000, ¿dónde están? 15.000 están en colegios especiales. O sea, más o menos la mitad de ellos, ¿no? La mitad de los 32.000, un poquito menos, están en los colegios especiales. Los otros están en colegios regulares, pero estar incorporados no significa estar incluidos. Los otros 15.000 que están en colegios regulares, la mayor parte está incluido sin ningún soporte, sin ningún apoyo, sin adaptaciones, sin docentes capacitados, sin todos los elementos que garantizan una inclusión adecuada, sin clima escolar. Con el soporte adecuado solamente están incorporados 7.800 estudiantes en 1.600 instituciones educativas, y también están en los PRITE, ¿no? 2.400 niños menores de 0 a 3 años en 60 PRITES, ¿no? Además, una cuestión muy importante es que Lima, somos un país muy centralizado. Lima tiene el 25% de personas con discapacidad en edad escolar, pero ahí está el mayor número de estudiantes con discapacidad incluidos, es decir, hay más oportunidades en Lima para ser incluidos que en provincias, ¿no? En provincias no hay colegios inclusivos suficientes, y mucho menos pues con el soporte adecuado, ¿no? Entonces yo creo que este mapa hay que irlo perfilando, hay que irlo considerando, y saber que necesitamos llegar a que los 100.000 niños del Perú que tienen discapacidad, 110.000, estén acá. O sea, que estos 7.000 se vuelvan 110.000, ¿no? Por lo menos, o por lo menos 90.000, digamos, si sacamos las personas con discapacidad severa y multidiscapacidad. Nos falta muchísimo. Entonces, tenemos menos del 10% incluido adecuadamente. De acuerdo a eso, entonces, si sabemos que tenemos que incluir adecuadamente con las 4 A's, entonces tenemos que hacer un plan que implica una responsabilidad política, ¿no? Y que implica un mandato, implica una acción, implica que alguien se responsabiliza, implica metas en cada una de estas 4 A's, implican resultados, ¿no? Y esto no existe, este plan no existe. Lo que hay en el Perú, por lo menos, depende de la voluntad de cada ministro, de cada autoridad que llega y puede darle más o menos importancia. Y acá en el Perú, la Dirección de Educación Básica Especial, siempre que llega un ministro,
se pregunta, ¿no? ¿Le dará o no importancia a las personas con discapacidad? Y todos nosotros, los que estamos acá comprometidos con la educación inclusiva, también nos preguntamos lo mismo, cada vez que entra un ministro. ¿Y qué idea tendrá este ministro, y su equipo, por lo tanto, sobre el tema de discapacidad? ¿Qué importancia, qué prioridad real le dará tanto al tema de creación de nuevas escuelas, de eliminación de barreras, de calidad de la educación que se ofrece, etcétera, ¿no? De las 3 dimensiones de la justicia? No sabemos, ¿no? Pero tenemos que hacer que todo esto sea mandato, que sea voluntad política y que se rinda cuentas, ¿no? Y que además haya un criterio de progresividad. No podemos esperar que todo esté de la noche a la mañana, pero así como hay metas para el 2021 en un montón de otros aspectos, como por ejemplo ampliar la oferta de educación inicial, ¿no? Avanzar con los niveles de educación secundaria, etcétera. Acá también debería haber y debería ser de común. Vamos a llegar en el 2018 a tantos niños con discapacidad incluidos, en el 2020 a tantos. No hay esas metas y por supuesto las autoridades tampoco las tienen en su cabeza, ni tampoco en su discurso, ni en su cuestión. Entonces, este es el segundo gran reto, o el tercero, que es la institucionalidad, ¿no? Que tiene que haber una responsabilidad en el sector, especialmente en lo que se llama primaria y secundaria básica, ¿no? Regular, ¿no? Porque son ellos los que tienen que incluir. Y aquí es muy importante la sensibilización, y yo diría hasta capacitación de los directores de educación básica regular. Muchos de ellos desconocen, lamentablemente, la problemática, y no dicen, bueno, yo no puedo incluir niños que no están preparados. Ni siquiera conocen que la Convención de Personas con Discapacidad, los derechos de personas con discapacidad, dice que no son los niños los que tienen que prepararse, es la escuela la que tiene que prepararse para recibir a los niños, ¿no? Y entonces dicen, es una irresponsabilidad. Yo he escuchado directores nacionales que dicen, es una irresponsabilidad que me manden niños con discapacidad a mi escuela regular cuando no están preparados. No conocen el tema. Entonces yo creo que hay que hacer una jornada muy importante con los principales funcionarios a nivel nacional y regional para que sepan cuáles son sus mandatos. Están en la ley, pero no son reconocidos. Se requiere además una institucionalidad intersectorial, o sea, coordinar salud con educación, ¿no? Para que desde que el niño nace tenga un diagnóstico adecuado, una atención adecuada, y también a lo largo de toda su incorporación escolar tengan la atención de rehabilitación o lo que se requiera a nivel de salud, y por supuesto después, posteriormente, con trabajo, ¿no? En nuestro país sí existe también iniciativas en el Ministerio de Trabajo que están impulsando oportunidades laborales para las personas con discapacidad, y esto tiene que ser vinculado, ¿no? Pero obviamente esto todavía es un desafío muy grande. Lo más importante, tiene que haber una institucionalidad de soporte para que los niños con habilidades diferentes, incluidos en los colegios y escuelas, cuenten con este aporte de los servicios educativos, acá se llaman SAANES, ¿no? Que son equipos que apoyan la elaboración de adaptaciones, etcétera, los propios centros de educación básica especial que van mandando a los niños con discapacidad leve y moderada a las escuelas, los centros de recursos que tienen textos en braille, que tienen un conjunto de elementos importantes, elementos informáticos, auditivos, etcétera, para las personas con discapacidad auditiva, etcétera, que tienen que estar en todas partes y que en nuestro país no existen, más que uno a nivel de Lima, y 2 en la provincia que se están creando. Los PRITE, que son los centros donde van los niños recién nacidos hasta los 2 años, antes de su incorporación. Toda esta columna de instituciones educativas fundamentales para hacer posible la inclusión es muy débil en nuestro país, ¿no? Nosotros vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, que SAANES, o sea, servicios de apoyo a la inclusión, hasta el 2012 habían solamente 232. Por supuesto, la mayor parte en Lima, ¿no? PRITE solamente hay 60 en todo el país. O sea, centro de recursos hay 1 en Lima y otros 5 que se están formando en provincia, y centro de educación especial 407. La mitad de los servicios de educación de apoyo a la inclusión está en Lima. Hay regiones donde no existe ni siquiera un PRITE, o sea, un programa para los niños que recién nacen. Ustedes me van a poder contar si en su región existen o no, ¿no? Y en esto, por supuesto, que están comprometidas las distintas direcciones del
del Ministerio de Educación, pero también los gobiernos regionales, que tienen que presupuestar en sus pliegos la creación de todo esto, ¿no? El presupuesto, que es el otro elemento de la institucionalidad, también es débil. Normalmente ha sido alrededor de 3 millones de soles, ¿no? Recientemente, en el 2015, se consiguió un PPR, que es un presupuesto por resultados en el país, que inicialmente abarcó 12 regiones y que este año debe llegar a las 24, y que tiene un presupuesto como de 300 millones, ¿no? Y esperamos que luego de eso continúe esta asignación. Esto ha sido un esfuerzo extra que se dio y ha sido un logro importante, ¿no? El incremento entonces conseguido debe ampliarse, consolidarse y tener una asignación real, de acuerdo a una información real, hacer un cálculo por estudiante, por municipio y por región, cuánto necesitamos, ¿no? No en general, que debe ser para todas las regiones y de manera suficiente, es decir, que tenemos que presupuestar la inclusión en todos sus aspectos y presupuestar también la calidad de la inclusión, no solo la matrícula. Por supuesto, en este PPR sí se ha colocado todo el conjunto de elementos que tienen que ver con la calidad, es decir, que hayan profesores suficientemente capacitados, materiales y todo, infraestructura, todo esto, ¿no? Es el cuarto desafío. Nos quedan 3. Creo que estamos en el tiempo. En este tema el quinto desafío, que es la inclusión con calidad, tenemos como el primer paso la asequibilidad, es decir, que haya las suficientes escuelas, ¿no? En nuestro país, como hemos visto, no existen suficientes escuelas. El segundo paso, no solamente matricular, o solamente conseguir que los chicos estén matriculares, sino que tenemos actualmente un problema. Como ha habido 12 años de educación inclusiva, ya van 14 casi, ¿no? Y hay un balance que ha sido hecho por el Consejo Nacional de Educación, y que les voy a dar el link luego. Ponen Consejo Nacional de Educación o ponen década de educación inclusiva, y ustedes pueden tener el balance de lo que se ha logrado en el país. Pero además de eso, como no ha habido una serie de fallas, sobre todo en los procesos de inclusión con calidad, actualmente hay mucha decepción. Ustedes me van a contar, en el momento del diálogo, cómo está este tema en el país. Muchas familias se han decepcionado de la inclusión. Dicen, la inclusión no funciona. Mi hijo va, pero no lo atienden, no aprende, lo marginan, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque no se está cuidando todos los elementos del proceso, el trato, los docentes, las familias sensibilizadas. Las otras familias de los niños normales, entre comillas, rechazan a los chicos incluidos, los espacios extracurriculares, los procesos reales en el aula de clases. Como no se cuida todo esto, la inclusión resulta una farsa. Y mucha gente decía, bueno, yo prefiero regresar al colegio especial. Tenemos que revertir esto, pero no es un asunto de convencer a las familias que incluyan a sus hijos, sino convencer al sistema que cuide todos estos procesos, ¿no? Y esto pasa, por supuesto, por desarrollar una cultura inclusiva en el país, que los niños con habilidades diferentes sean conocidos, sean mostrados sus logros, sus posibilidades en todos los espacios culturales y de medios de comunicación, ¿no? De tal manera que esto se haga habitual. Se eliminen las barreras, ¿no? Hay que eliminar las barreras culturales y prácticas, ¿no? Que hay avances, ¿no? Porque ahora se asesora a las familias en la matrícula y no se les exige mayormente documentación completa y ficha única, pero todavía, ¿cuáles son los problemas? Que todavía hay, pese a que se asesora en la matrícula, en la práctica, aún, por lo menos en el estudio que tuvimos en el Consejo Nacional, en 18 de las 24 regiones se registraron casos donde se niega la matrícula a los niños con discapacidad, ¿no? Según la Defensoría del Pueblo, solamente la mitad de los colegios que incluyen a los niños con discapacidad tiene rampas, mucho menos aún tiene baños adaptados. El 41% ha ubicado su sala de cómputo en el primer piso, el resto lo tiene en otros lados o no las tiene, ¿no? Materiales educativos especiales, digamos, adaptados, muchas instituciones educativas no los reciben, el 90%, la gran parte. Entonces el docente se siente desarmado frente al desafío de incluir a un niño con discapacidad. Solo el 20% de docentes conoce la lengua de señas. Está pendiente todo lo que es la transversalización, incluir el enfoque de formación
de formación para personas con discapacidad en otras profesiones, en los arquitectos, en los abogados. Si los arquitectos no tienen idea del tema de la discapacidad, por supuesto que van a seguir construyendo colegios sin rampas, no se les va a ocurrir, ¿no? Igual pasa con los abogados, que van a restringir los derechos. Entonces, el tema de inclusión y de afirmación de los derechos de los niños y personas con discapacidad tiene que ser transversal a toda la formación de todas las profesiones, y esto, por supuesto, está pendiente. Esto está mandado, eso es un mandato de la Ley de Personas con Discapacidad en nuestro país, pero que no se cumple, ¿no? Respecto de las adaptaciones y la calidad, ¿qué hemos visto en un primer diagnóstico, ¿no? Hay un importante logro que es la visita que hacen los centros de los servicios especiales de adaptación y de apoyo a la educación inclusiva, ¿no? Que visitan de manera más o menos semanal o quincenalmente a las escuelas, haciendo un enorme esfuerzo y colocando incluso dinero para su movilidad de su bolsillo, porque estos profesionales no les dan recursos mayormente, ¿no? Y también hay un avance en el sentido de que ahora se promueve a los niños con discapacidad incluidos de acuerdo a su edad normativa y no de acuerdo a sus logros. Es decir, puede haber un niño que esté haciendo sumas en primero de secundaria, pero que tiene pues la edad adecuada, es decir, de 12 a 14 años, ¿no? No podemos incluir a un niño de 14 años en primer grado, porque no tendría las posibilidades de socializar con sus pares, ¿no? Entonces eso más o menos se ha venido cumpliendo, por lo menos al inicio, hasta el 2012 en que hicimos este estudio, ¿no? Sin embargo, quedan todavía muchísimos retos, ¿no? Hay poquísimas escuelas que tienen un proyecto educativo que tenga una visión inclusiva, que tenga el tema de discapacidad y de habilidades diferentes en su visión. Todavía predomina la visión médica sobre discapacidad, como diciendo es un problema de los estudiantes, ¿no? Que no está adecuado, que no está rehabilitado y no puede venir. Hay un serio problema de los docentes. El 39% de los docentes de escuelas regulares no han sido capacitados en absoluto sobre este tema. La formación inicial, o sea, la formación cuando uno estudia la carrera docente en una universidad o en un instituto, tampoco considera el tema, ¿no? Los docentes, en la mayor parte, 60%, no hacen las adaptaciones, ¿no? Y simplemente tratan de torear el toro, digamos, cuando el niño ya está incluido como sea, ¿no? Esto se observó en 15 de las 24 regiones, ¿no? Existe lo que se ha mandado en la ley, que cada niño con habilidad diferente tenga su propio plan curricular que se llama POI, que se hace pero no siempre se usa. Y las expectativas que hay en los docentes y escuelas regulares de los logros que puedan conseguir son muy bajas. No se espera mucho de los niños con discapacidad y por lo tanto no se hace mucho. Y los casos de discriminación son muy altas, ¿no? En 19 de las 25 regiones se han registrado casos de discriminación y abuso contra los niños con discapacidad incluidos, ¿no? En fin, hay todavía muchísimo que hacer, entonces lo que tenemos que hacer es que ya tenemos un modelo de intervención, ya sabemos más o menos las cosas que se tienen que hacer y que no se están haciendo, y que tiene en primer lugar a los docentes. Los docentes no están formados para la inclusión, los docentes de escuelas regulares, y tampoco están recompensados, es decir, tenemos una carrera magisterial que no recompensa a los docentes inclusivos. Ni siquiera con un puntaje, ya digamos que no, ni siquiera no solamente no les da un bono salarial, que también podría dárselos, ni siquiera tiene un puntaje en la carrera, el hecho de que yo sea un docente inclusivo y que tengo tantos logros con tantos niños con discapacidad. Los profesionales especializados de los centros que tienen que apoyar la inclusión no son suficientes. Está programado que cada centro tenga como 12 profesionales, tienen 4, 2, 3 en las regiones, cuando existen. El número de SAANES no son suficientes. La discriminación, el clima de discriminación reina, ¿no? Todavía muchísimo y no entra todavía al clima escolar y a la cultura. La comunidad no está involucrada, ¿no? Las comunidades, o sea, se piensa que la escuela solamente se da la educación se da solamente en la escuela, y la escuela ahora ya no es un ámbito único de aprendizaje. Los niños aprenden en el parque, cuando van a la bodega, cuando se desplazan por el barrio, y las escuelas que más logran la inclusión son aquellas que se vinculan con su comunidad. Tampoco hay un conocimiento adecuado de las diferentes inteligencias múltiples que tiene cada niño, ¿no?
así como decía Liliana, mencionaba a mi hijo que tiene esa capacidad en la pintura, hay otros chicos que tienen pues capacidades de otra clase, en el deporte, o tienen capacidades matemáticas, que son Asperger, y esto no está siendo suficientemente valorado. Por supuesto, tampoco hay un sistema de certificación flexible que permita que los niños ya vamos a terminar, ¿no? Falta un minuto creo, estamos en el tiempo, que permita que los niños tengan sus papeles adecuados para seguir transitando en su desarrollo educativo, ¿no? Entonces tenemos acá dos desafíos fundamentales, que es consolidar el modelo, pero dentro de consolidar el modelo, yo quería enfatizar la necesidad de comenzar por el tema docente. De nada sirve que tengamos 80 SAANES, 90 PRITES y altas expectativas de logro y todo lo demás, si es que los docentes no están convencidos y no están preparados para incluir a los niños con discapacidad. Y no están reconocidos por esto. Estoy segura que si hubiera un incentivo salarial o de puntaje, sería muy distinta la situación. Tendríamos un montón de docentes que querrían ser inclusivos. Pero ahorita no, pues esto es, ¿no? Es un castigo que le manden a un niño con inclusión, ¿no? Y finalmente, el último desafío, para cerrar ya, es que tenemos que abrir el proceso más allá del sistema educativo, ¿no? Creo que aquí Lance Sullivan tiene una experiencia fundamental de trabajo con la comunidad y nos ha mostrado lo que muchas experiencias de educación comunitaria nos están mostrando en otros aspectos, y es que la escuela ya no es el único espacio de aprendizaje, tenemos que replantear la escuela misma como concepción, tenemos que involucrar fuertemente a la comunidad, tenemos que trabajar con los medios de comunicación y las instituciones de la cultura para redefinir todo el sistema educativo, y ese sistema educativo nuevo no va a beneficiar solo a los niños con habilidades diferentes, sino a todos los niños en general, ¿no? Porque todos estos niños entonces se van a formar en una idea de que somos una comunidad diversa, somos un país diverso, y no hay uno de los países más diversos de América Latina es precisamente el Perú, ¿no? Junto con Bolivia y Ecuador, tenemos una diversidad cultural enorme, y ahora tenemos además que añadirle a esto la diversidad humana, ¿no? Creo que es un asunto, por lo tanto, de derecho, que requiere, exige un modelo, y que finalmente se cierra y consolida si tenemos una cultura inclusiva, ¿no? Si tenemos las tres cosas, entonces habremos logrado. Y yo quería cerrar con esta cita que dice que lo primero que hay que recalcar es que no podemos perder más tiempo. Es una cita de UNICEF: ningún niño o ninguna niña debería tener que esperar para recibir los servicios de apoyo al que tiene pleno derecho, y esto es algo que resulta particularmente cierto en el caso de los niños y niñas con discapacidad, ya que su grado de vulnerabilidad puede aumentar con el tiempo. Eso dijo la UNICEF hace poco, en el 2013, ¿no? Donde se trata de aceptar, incluir a los niños con discapacidad tal como son, esperar lo mejor de ellos y esperar que ellos nos aporten al sistema educativo la capacidad de replantear este sistema educativo, mirando la diversidad, valorando la diversidad y enriqueciéndose con la diversidad, ¿no? Porque realmente las personas regulares, normales, aprendemos cosas muy valiosas de las personas con habilidades diferentes. Yo quería cerrar con una experiencia personal de lo que yo he aprendido con Diego, ¿no? O sea, yo con Diego, con mi hijo, he aprendido a mirar la vida de manera mucho más contemplativa, ¿no? A no correr a apurar el reloj, a disfrutar de la belleza del mar, de los detalles que él dibuja con su pintura, de los gestos, ¿no? Y cosas que el sistema regular jamás me enseñó, pero que debería enseñárselo a todos los niños, ¿no? Porque esas son las cosas que construyen humanidad, que construyen comunidad y que construyen país, y no solamente es el PBI, ¿no? Con eso quisiera cerrar con el presidente del PBI. Tenemos que crecer en humanidad y no solamente el PBI. Muchas gracias.